La Cámara del Consejo Galáctico era un hervidero de tensión. Representantes de las especies más avanzadas de la galaxia se sentaban en sus altos puestos, acostumbrados a supervisar el gobierno pacífico. Sin embargo, hoy algo había quebrantado su confianza. Una señal de socorro de un sector remoto había llegado, nada inusual en sí mismo, pero la fuente era inequívocamente humana. Sin embargo, sus lecturas eran todo menos normales. Mostraban una armada acercándose, enorme en tamaño y aparentemente operando con tecnología desconocida. Los informes debían estar equivocados. La humanidad, una raza advenediza, apenas unas décadas después de iniciar viajes espaciales, no podría haber acumulado tal fuerza. El consejero Bass, miembro de la altamente analítica especie Bori, se burló del pánico de sus colegas. Hemos lidiado con cosas mucho peores. Estos humanos son poco más que primitivos, viajando en sus frágiles naves como niños jugando con juguetes. No perdamos el tiempo con temores infundados. Pero otros no se convencieron tan fácilmente. El consejero Ira de Zellner, una especie conocida por su previsión y cautela, habló. No podemos permitirnos subestimarlos. Las lecturas están más allá de todo lo que hemos visto. ¿Cómo lograron controlar tanta energía? ¿Cómo construyeron una armada de este tamaño en tan poco tiempo? Bass agitó la mano con desdén. Engaños humanos, sin duda son buenos. Una cosa es hacer ruido, esto no será diferente. La sala murmuró en señal de acuerdo. Pero la inquietud era palpable. Los Borar eran conocidos por su arrogancia e incluso ellos mostraban signos de duda. La señal era inconfundible. Naves humanas en gran número se acercaban a una región considerada estratégicamente irrelevante. ¿Cuál era su propósito? Una ayuda. Le susurró al oído al consejero Bass, quien se levantó para dirigirse a la cámara. Enviaremos una flota para interceptarlos. Si estos humanos buscan la confrontación, recordarán su lugar. Nuestra tecnología los supera por milenios. Pero los murmullos no detuvieron al Consejo, que nunca se había tomado en serio a la humanidad. Ahora, enfrentados a una fuerza desconocida, las capacidades tecnológicas de los humanos siempre habían sido subestimadas. Sus naves habían sido vistas como rudimentarias, sus armas poco sofisticadas, así que ¿por qué estas lecturas sugerían lo contrario? La voz de Bass resonó por la cámara. Somos el Consejo Galáctico. Ninguna raza incipiente desafiará nuestra autoridad. Que esto sea una lección para los demás que observaban su confianza. La confianza flotaba en el aire, pero persistía la duda. ¿Qué había hecho la humanidad? ¿Cómo habían cerrado la brecha tan rápido? Nadie quería admitirlo, pero la evidencia era innegable. La humanidad no era lo que esperaban. Los principales científicos y analistas del Consejo analizaron los datos intentando dar sentido a la anomalía. Cada lectura sensorial, cada aspecto, mostraba las mismas señales de potencia. Sistemas de armas fuera de serie, diferentes a todo lo que habían encontrado antes. No tenía sentido. El desarrollo tecnológico de la humanidad siempre había ido años por detrás de otras especies, pero aquí estaban, aparentemente capaces de superar en armamento a las flotas más avanzadas de la galaxia. El consejero Ira se inclinó hacia adelante. Su voz estaba teñida de genuina preocupación. Si no tomamos esto en serio, podríamos estar cometiendo un grave error. Los humanos tienen un historial de conflictos. Han sobrevivido a innumerables guerras internas, catástrofes ambientales e incluso a la extinción. No deben ser subestimados. El consejero Bass sonrió con suficiencia, reclinándose en su asiento. Hablas como si fueran una gran amenaza. Son niños que apenas aprenden a caminar entre las estrellas. Déjalos venir, aprenderán su lugar. Ira no estaba convencido, y muchos otros tampoco. La historia humana ha estado plagada de conflictos, y si bien la mayor parte de la galaxia ha logrado la paz mediante la diplomacia o la superioridad tecnológica, el ascenso de la humanidad se ha forjado a fuego. Cada paso que han dado hacia las estrellas se ha encontrado con adversidades y lo han superado todo, pero el Consejo nunca les ha prestado atención. ¿Por qué habrían de prestarle atención a la humanidad? Era insignificante a sus ojos hasta ahora. Mientras los miembros del Consejo debatían en lo profundo de la cámara, una creciente sensación de inquietud les hacía sentir. Habían visto surgir razas incipientes antes, pero esto se sentía diferente. Los humanos eran impredecibles, y la imprevisibilidad era algo para lo que el Consejo no estaba bien preparado. Bass continuó con su postura, desestimando las preocupaciones con la arrogancia de una especie que nunca se había enfrentado a un verdadero desafío. Nuestra flota los interceptará, y esto terminará antes de que comience.
Los humanos prosperan en el caos. Nosotros prosperamos en el orden. No hay competencia. El Consejo votó rápidamente. Una flota de sus mejores naves, liderada por las propias fuerzas Bori de Bas, se enfrentaría a la armada humana. Esperaban una rápida resolución, una demostración de fuerza que enviaría a un humano de regreso a su insignificante rincón de la galaxia. Después de todo, ninguna raza se había enfrentado jamás al poder del Consejo, pero mientras las naves se preparaban para partir, una pregunta permaneció tácito en las mentes de los consejeros. ¿Qué pasaría si esta vez fuera diferente? La tensión en la cámara permaneció densa. Con incertidumbre. Por primera vez, muchos se dieron cuenta de que no sabían casi nada sobre las verdaderas capacidades de la humanidad. Las habían tratado como una molestia menor, pero la evidencia sugería que quizás la humanidad había crecido más allá de su control y ese pensamiento los aterrorizaba más de lo que querían admitir. El Consejo, con todo su poder e influencia, se enfrentaba a algo. No habían anticipado lo desconocido. La flota alienígena se movía rápidamente por el espacio. Su elegante tecnología, naves lógicamente superiores, formaban un muro impenetrable. La confianza irradiaba de los comandantes. Cada uno de ellos estaba seguro de que esta sería una misión rutinaria, otra demostración de su superioridad. Eran los mejores del Consejo Galáctico, una fuerza que nunca había sido derrotada. Esperaban que este encuentro con la flota humana fuera breve, después de todo. ¿Cómo podía una especie como la humanidad, que recientemente aprendió a navegar por las estrellas, representar una amenaza para las civilizaciones más avanzadas de la galaxia? Su enfoque era simple: establecer el dominio, hacer una demostración de fuerza y enviar a estos humanos de vuelta a donde ellos vinieron de. Mientras la flota alienígena se acercaba a la armada humana, sus sensores se fijaron en las naves que se acercaban. Lo que vieron causó confusión. Las naves no se parecían a nada de lo que habían esperado. Oxidadas, dentadas, monstruosas improvisadas, leyos de los elegantes y eficientes diseños típicos de las razas de carenado espacial. Muchos de los comandantes alienígenas se rieron entre dientes al ver el sitio, descartando a la flota humana como un mero inconveniente. No podían comprender cómo construcciones tan primitivas habían llegado tan lejos en el espacio. ¿Es esto realmente su flota? El capitán alienígena 1 se burló. Pensé que estábamos lidiando con una seria amenaza. Se disparó el primer disparo de advertencia. Un pulso de energía atravesó el vacío como un mensaje claro: retrocedan o enfrenten la destrucción. El pulso se estrelló contra la nave humana más cercana y por un breve momento, los comandantes alienígenas esperaron que se desintegrara con el impacto, pero no sucedió nada. La nave continuó su curso, impasible ante el ataque. La confusión se extendió entre las filas de la nave humana que había recibido el impacto apenas había sufrido arañazos. Los sensores alienígenas no entendían cómo había absorbido la energía con tanta facilidad. Algo andaba mal. La confianza de los comandantes alienígenas flaqueó mientras la flota humana mantenía su formación, sin girar, sin huir, avanzando. Se disparó otro tiro, esta vez directo a uno de los motores de la nave humana, pero de nuevo nada. Ninguna explosión, ningún daño. La nave pareció ignorarlo como si el armamento alienígena fuera insignificante. Las alarmas comenzaron a sonar en las naves alienígenas, alertándolas de una anomalía. No pudieron obtener una lectura precisa de la tecnología de las naves humanas, los escudos, las armas, no tenían sentido. Todos los pines de los sensores estaban en blanco, como si los humanos hubieran ocultado sus sistemas en una especie de campo impenetrable. La frustración aumentó. De nuevo, una descarga completa. Un comandante alienígena ladró. La flota alienígena desató una tormenta de rayos de plasma y energía que llenaron el espacio con luces cegadoras mientras golpeaban las naves humanas con todo lo que tenían durante varios minutos. El bombardeo continuó. Los comandantes alienígenas esperaban abrumar a la flota humana con su potencia de fuego. Pero cuando se calmó el polvo, la armada humana permaneció intacta, como si el bombardeo no hubiera sido más que una leve molestia. El pánico comenzó a apoderarse de la flota alienígena. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Las naves humanas, aunque de apariencia rudimentaria, eran claramente más de lo que parecían. No era solo su resistencia, era algo mucho más peligroso,
algo que la flota alienígena nunca había experimentado. La imprevisibilidad, y sin previo aviso, la flota humana contraatacó. El primer disparo provino de una de las naves líderes. Un arma de proyectiles se estrelló contra el casco de una nave de guerra alienígena. Los escudos de la nave se destrozaron como si no existieran. Al instante siguiente, el proyectil atravesó la nave alienígena, partiéndola por la mitad. Los escombros se dispersaron en todas direcciones. Cuando la nave alienígena explotó en un brillante estallido de luz, los comandantes alienígenas quedaron atónitos. Esto no era posible. ¿Cómo habían atravesado los humanos su escudo? ¿Qué tipo de arma podía causar tal destrucción? Más naves humanas abrieron fuego. Pero a diferencia de las armas basadas en energía de las flotas alienígenas, los humanos usaban armas cinéticas diferentes, misiles, cañones de riel, primitivos para los estándares galácticos, pero en manos humanas eran terriblemente efectivas. Naves alienígenas que nunca habían sido penetradas por armas de energía eran destrozadas por estos proyectiles físicos. Cada impacto contaba, cada disparo, se expandía en minutos. La flota alienígena estaba en desorden. Su formación, antes impenetrable, ahora era una dispersión de naves, cada una intentando desesperadamente reagruparse para formar una defensa contra esta amenaza inesperada. Pero los humanos aprovecharon su ventaja. Sus tácticas, brutales y eficientes, hicieron que la flota alienígena, que siempre había dependido de tecnología superior y una potencia de fuego abrumadora, se viera superada. Gracias a su tenacidad y adaptabilidad, las naves humanas se abrieron paso entre la flota alienígena con facilidad, sus movimientos eran erráticos. Tic todavía. Esquivando con determinación las explosiones de plasma y devolviendo el fuego con una precisión devastadora. Era un caos, pero en el caos los humanos prosperaron. Lucharon como nunca antes los alienígenas habían visto. Implacables, despiadados y con el control total, la estructura de mando de la flota alienígena se derrumbó. Algunos capitanes intentaron reagruparse dando órdenes desesperadas de replegarse, pero era demasiado tarde. Una a una, las naves alienígenas fueron destruidas. Sus defensas eran inútiles. Contra la embestida humana. Los humanos, de alguna manera, habían descifrado el código, descubierto las debilidades en los diseños de la flota alienígena y las explotaron sin piedad. A bordo de la nave de mando alienígena, la realidad de la situación comenzaba a asentarse. Los humanos no solo sobrevivían, sino que estaban ganando, y peor aún, ganaban. Con tecnología que debería haber sido inferior, con tácticas que deberían haber sido imprudentes, pero los humanos no. Jugaban con las mismas reglas que el resto de la galaxia. Nunca lo habían hecho. El capitán de las naves de mando alienígenas observó cómo otra de sus naves era destrozada por fuego humano. Comprendió la verdad. La humanidad no debía ser subestimada. Habían enfrentado siglos de conflicto en su mundo natal. Habían aprendido a convertir incluso las armas más simples en herramientas de destrucción. No eran solo una amenaza, eran el enemigo más peligroso que la galaxia jamás había visto. La retirada de la flota alienígena era inevitable. Las pocas naves que lograron sobrevivir al asalto inicial se apresuraron a escapar, regresando cojeando al espacio del Consejo. Historias de una flota humana que desafiaban toda lógica. Los capitanes alienígenas, una vez tan seguros de su superioridad, ahora huían para salvar sus vidas. Sus naves estaban maltrechas. Su orgullo se hizo añicos cuando la última de las naves alienígenas se desvaneció en la oscuridad. La flota humana se alzaba victoriosa. Su tripulación, marcada por la batalla, naves que antes se consideraban insignificantes, ahora se cernían sobre la galaxia. La humanidad había enviado un mensaje que haría eco. A través de las estrellas, no se les podía tomar a la ligera, y mientras los comandantes alienígenas supervivientes se reagrupaban y se preparaban para informar al Consejo Galáctico, sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había llegado y con ella una nueva era, una era donde las viejas reglas ya no se aplicaban y donde quienes la subestimaran se enfrentarían al precio final, mientras el maltrecho rem de la flota alienígena regresaba con dificultad al Consejo Galáctico. La noticia de su derrota se extendió como un reguero de pólvora. Las ondas de choque recorrieron las cámaras del Consejo mientras la noticia de la victoria de la flota humana llegaba al alto mando. Las historias de los supervivientes eran caóticas, llenas de incredulidad y miedo. Lo que se esperaba que fuera una demostración rutinaria de fuerza, se había convertido en un desastre humillante. Nadie había anticipado este resultado. Nadie había considerado a la humanidad una verdadera amenaza.
Los analistas y estrategas del Consejo, los más brillantes mentes en la galaxia, se apresuraron a comprender que había salido mal. A través de los restos de los datos de las flotas alienígenas, desesperados por dar sentido a los eventos, la pregunta en la mente de todos era la misma: ¿cómo había logrado la humanidad, una raza advenediza, derrotar el poder del Consejo Galáctico? Se elaboraron los informes de la flota y comenzaron las investigaciones. Cuanto más profundizaban en la historia de la humanidad, más se daban cuenta de lo ciegos que habían sido. El Consejo solo había visto a la humanidad como una especie incipiente, inconsciente de que su ascenso a las estrellas había sido todo menos pacífico. La humanidad había pasado toda su existencia en conflicto. El Consejo había pasado por alto este hecho, desestimando la historia humana como primitiva y violenta. A pesar de su preocupación, ahora entendían que esto era precisamente lo que los había hecho peligrosos durante milenios. Los humanos habían luchado entre sí, guerras que abarcaron continentes, batallas que destruyeron civilizaciones enteras y conflictos que los llevaron al borde del abismo. Extinción más de una vez en guerra. Los humanos se habían convertido en maestros de la supervivencia, mientras que otras especies habían perfeccionado la diplomacia y los avances tecnológicos. Los humanos habían aprendido a adaptar su fuerza. Su fuerza no residía solo en su tecnología, sino en su capacidad de transformar las situaciones más extremas en oportunidades. Esta adaptabilidad, que el Consejo confundió con debilidad, fue lo que les dio la capacidad en batalla. Los analistas descubrieron patrones inquietantes. La historia humana mostró una capacidad incomparable para convertir su entorno en armas. Ninguna otra especie había soportado una historia de conflicto tan larga y sangrienta. En su mundo natal, sus primeras civilizaciones habían surgido y caído. A través de la guerra, habían perfeccionado sus estrategias durante siglos, convirtiendo toda su existencia en una preparación para el conflicto desde los albores de su especie. Los humanos habían evolucionado en condiciones difíciles. La Tierra misma era un planeta que ponía a prueba a sus habitantes. El clima extremo, los entornos volátiles y los recursos escasos habían moldeado a la humanidad en una raza que sabía cómo luchar por la supervivencia. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron en el caos, donde otras especies encontraron consuelo en la paz. Los humanos habían perfeccionado el arte de la guerra. Los analistas analizaron los datos con una creciente sensación de inquietud. No era solo el poder físico de la humanidad lo que los inquietaba, sino su mentalidad. La psicología humana era diferente. Su enfoque de la guerra era diferente a todo lo que el Consejo había encontrado. Otras especies buscaban minimizar el conflicto. Los humanos buscaban ganar a cualquier precio. No tenían el concepto de una lucha justa, ya que la supervivencia humana era primordial y usarían cualquier medio necesario para lograrla. El Consejo siempre se había enorgullecido de su superioridad tecnológica. Asumían que sus armas de energía y su escudo avanzado los harían intocables, pero los humanos lo habían ignorado por completo. Habían recurrido a armas cinéticas, simples, brutales y devastadoramente efectivas. Los alienígenas habían subestimado el poder de estas armas, descartándolas como reliquias de una era primitiva. Pero en manos de los humanos eran más peligrosas que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. No eran solo las armas en sí, sino la forma en que los humanos las usaban en batalla. Los humanos no confiaban en ellas. Tácticas rígidas o estrategias cuidadosamente planificadas que adaptaban sobre la marcha, cambiando su enfoque según lo exigía la situación. Su flota reflejaba su naturaleza aparentemente desorganizada, pero ocultaba una precisión letal. Los alienígenas habían sido sorprendidos esperando un enfrentamiento directo, y en cambio, habían sido abrumados por el estilo de combate fluido e impredecible de la humanidad. Las investigaciones del Consejo revelaron la aterradora verdad: la humanidad era una especie nacida del conflicto y su fuerza residía en su imprevisibilidad. No había dos batallas humanas iguales. No se adherían a un estricto código de guerra como las demás especies galácticas. En cambio, abrazaron el caos, y a partir de ese caos, forjaron la victoria. El Consejo se dio cuenta de que habían cometido un grave error de cálculo mientras otras especies buscaban la paz y la estabilidad. La humanidad había evolucionado en el crisol del conflicto. Habían aprendido a sobrevivir en un mundo que constantemente buscaba destruirlos. Su ingenio, era. Todos nacidos de la necesidad donde otras especies flaquearían, los humanos encontraron una manera de avanzar. Mientras los analistas continuaban investigando, descubrieron detalles aún más inquietantes. Los humanos habían logrado aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena en tiempo récord. Tomaron los sistemas más avanzados del Consejo y encontraron maneras de mejorarlos.
La humanidad no solo se adaptó a su entorno, sino que lo mejoró. Volvieron las propias armas del Consejo en su contra, modificando la tecnología alienígena para satisfacer sus necesidades. Fue este implacable afán de mejorar para sobrevivir lo que los hizo tan peligrosos. El Consejo siempre creyó que la superioridad tecnológica era la clave del dominio, pero la humanidad les demostró que la tecnología era solo una parte de la ecuación. Fue el espíritu humano, su inquebrantable voluntad de sobrevivir, lo que inclinó la balanza, sin importar cuán avanzadas fueran las flotas del Consejo. No podían igualar la tenacidad de la humanidad. El consejero Bass, una vez tan confiado en la superioridad del Consejo, ahora estaba en silencio. Él, como muchos otros, había desestimado a la humanidad como un actor menor en el gran esquema de las cosas. Ahora se daba cuenta del alcance total de su error. La humanidad había crecido, evolucionado y adaptado. Mucho más allá de lo que el Consejo había anticipado. No eran solo otra especie a ser controlada, eran una fuerza a tener en cuenta. Las cámaras del Consejo, antes llenas de arrogante certidumbre, ahora se reflejaban con miedo. Nunca antes se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Siempre habían creído que la paz era el estado natural de la galaxia, pero la humanidad les había demostrado que la paz era un lujo que se ganaba a través de la fuerza en las duras realidades del universo. Aquellos que no pudieran adaptarse, quienes no pudieran luchar por su supervivencia, serían dejados atrás. Los analistas del Consejo continuaron su trabajo intentando comprender cómo pudieron haber pasado por alto la ciencia, pero la respuesta era simple. Habían subestimado a la humanidad. Los habían descartado como primitivos, sin darse cuenta de que era precisamente ese primitivismo que los había hecho tan peligrosos. La historia de conflicto de la humanidad. Su capacidad para convertir la adversidad en fuerza. Todo había estado justo frente a ellos, pero no habían querido verlo. Ahora, mientras el Consejo se apresuraba a prepararse para la siguiente fase del conflicto, sabían una cosa con certeza: la humanidad no debía ser subestimada. Habían sobrevivido a todo lo que la galaxia les había lanzado y habían salido más fuertes. Ahora, el Consejo se enfrentaba a la decisión de seguir resistiendo o encontrar una manera de coexistir con una especie que había dominado el arco de la supervivencia. El destino de la galaxia dependería de su decisión. La flota humana había llegado a los mundos centrales del Consejo Galáctico, una zona fortificada con los sistemas de defensa más avanzados jamás construidos. Los escudos planetarios brillaban de forma ominosa. Enormes plataformas de defensa orbitales flotaban en el mismo lugar y flotas de naves de guerra patrullaban los cielos. Cada especie dentro del Consejo había contribuido con lo mejor de sí. Tecnología a sus comandantes más experimentados para crear una línea de defensa inexpugnable. El Consejo creía que, incluso si la humanidad hubiera burlado a su flota en el enfrentamiento inicial, no podrían haber penetrado esta fortaleza. Esta era su máxima demostración de fuerza. El muro impenetrable que había mantenido la galaxia bajo su control durante milenios. Mientras las naves humanas se acercaban, el Consejo se preparó para una guerra total, preparándose para lo peor. Sin embargo, para su creciente confusión, los humanos no se enfrentaron de inmediato. El Consejo esperó en un silencio intenso, esperando un ataque en cualquier momento. Pero la flota humana flotaba inmóvil en el espacio, como si esperara algo. Este no era el comportamiento de una fuerza invasora, y dejó a los comandantes del Consejo desconcertados y desconcertados. Entonces, sin previo aviso, llegó un mensaje simple, directo y sin grandiosidad. Una voz humana habló con calma, y lo que dijo causó una oleada de conmoción en las cámaras del Consejo. Estamos aquí para hablar, pero no se equivoquen. Si nos presionan, verán hasta dónde podemos llegar. La calma. Quizás la parte más desconcertante del mensaje fue que el Consejo esperaba agresión, arrogancia o incluso regodeo por la destrucción de su flota. En cambio, lo que recibieron fue una clara advertencia, emitida sin la menor emoción. No era una amenaza, sino una constatación de hechos. El Consejo se quedó incrédulo. ¿Cómo podían los humanos, a quienes aún consideraban una especie inferior, hablarles con tanta autoridad? No era una súplica de paz ni una oferta de rendición, sino una declaración clara. La humanidad no pedía nada, estaban estableciendo sus condiciones. El pánico comenzó a extenderse entre los miembros del Consejo.
Algunos argumentaron que debían tomar represalias de inmediato para demostrarle a la humanidad que la derrota de la flota no había sido más que una casualidad. Otros, más cautelosos, pidieron moderación. Habían visto de lo que era capaz la humanidad. No podían permitirse otro error de cálculo antes de que el Consejo pudiera tomar una decisión. Ocurrió algo aún más inesperado. Los sistemas de defensa, esas enormes plataformas orbitales, los escudos planetarios y el camuflaje de la flota que los custodiaba parpadearon y se apagaron uno a uno. Cada capa de defensa que rodeaba el núcleo del mundo fue desactivada. Las mayores fortificaciones del Consejo fueron neutralizadas. Sin un solo disparo, en un abrir y cerrar de ojos, la flota humana desactivó las defensas más formidables de la galaxia. El silencio que siguió fue ensordecedor. El Consejo, a pesar de toda su avanzada tecnología y poder militar, quedó indefenso. Los humanos no necesitaron disparar sus armas para demostrar su superioridad. Simplemente demostraron que podían tomar el control cuando quisieran. Los miembros del Consejo se sumieron en el caos. Algunos exigieron la rendición inmediata. Otros se esforzaron por comprender qué acababa de suceder. ¿Cómo había adquirido la humanidad la capacidad de defenderse? No hubo explosión, ni señales de ataque. Fue como si los humanos hubieran accionado un interruptor y desactivado la red de defensa más poderosa de la galaxia con facilidad. La flota permaneció quieta, sin moverse ni un centímetro, como si esperara el siguiente movimiento del Consejo. El mensaje era claro: la humanidad podía destruirlo si quisieran, pero ese no era su objetivo. Ofrecían un camino diferente, la coexistencia, pero en sus propios términos. La dinámica de poder había cambiado por completo. El Consejo, una vez que los gobernantes indiscutibles de la galaxia estaban ahora a merced de una especie que habían subestimado durante tanto tiempo, volvió a oírse la voz humana, tranquila y mesurada. No tenemos ningún interés en gobernarlos, pero si continúan tratándonos como seres inferiores, les recordaremos de lo que somos capaces. Esto no es una guerra, es una introducción. Ahora, lo que suceda después depende de ustedes. El Consejo, por primera vez en su historia, se encontró sin opciones. No podían luchar, no podían negociar desde una posición de fuerza. Todo lo que les quedaba era la realidad de su situación, ya no eran la fuerza dominante de la galaxia. La humanidad lo había dejado claro sin disparar un solo disparo. Por primera vez, la arrogancia que había definido el gobierno del Consejo fue reemplazada por el miedo y la incertidumbre. Siempre habían asumido que la superioridad tecnológica equivalía a poder, pero la humanidad había demostrado que la verdadera fuerza no residía solo en la tecnología, sino en la adaptabilidad, en la capacidad de cambiar las tornas cuando nadie lo esperaba. Los humanos no solo los habían superado en armamento, sino que los habían superado en inteligencia, y al hacerlo, habían reclamado una nueva posición en el orden galáctico. Algunos miembros del Consejo, ahora visiblemente conmocionados, argumentaron que debían aceptar los términos: resistirse más sería suicida. La humanidad les había ofrecido una salida, la paz, pero solo si el Consejo los reconocía como iguales. No había otra opción. La decisión final llegó rápidamente. El Consejo no deseaba ver caer el resto de sus defensas. Como la primera vez, aceptaron a regañadientes los términos de la humanidad. No fue una capitulación, fue un reconocimiento de la nueva realidad que la galaxia había cambiado. El Consejo ya no podía aferrarse a sus viejas costumbres. La humanidad no había venido a conquistar, habían venido a establecer su lugar, exigieron res. El Consejo, antes tan seguro de su superioridad, ahora entendía a qué se enfrentaban: una especie que ya no podía ser ignorada, una fuerza que había remodelado la estructura misma de la galaxia sin siquiera romper un SW. Mientras la flota humana comenzaba a retirarse, dejando atrás un Consejo que cambió para siempre, el mensaje era claro: la humanidad no había venido a destruir, sino a presentarse adecuadamente a la galaxia, una galaxia que ahora tendría que lidiar con ellos. Las viejas reglas ya no se aplicaban. La humanidad las había reescrito, y mientras el Consejo observaba cómo las naves humanas se desvanecían en las profundidades del espacio, sabían una cosa: esto era solo el comienzo. El ascenso de la humanidad acababa de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.